En el nombre de los santos testimonios, alzamos la voz desde lo más profundo del corazón humano. Y antes de abrir las puertas del Salmo 13, antes de suplicar por consuelo en medio de la oscuridad, queremos elevar una oración diferente. Una súplica que trasciende el tiempo. Una súplica que abraza naciones. Porque mientras tú escuchas este mensaje, hay niños escondidos bajo los escombros. Hay madres llorando a sus hijos. Y hombres enfrentándose en campos donde nadie gana. En este momento, mientras tú respiras en calma, en otras partes del mundo, hay muerte, hay sangre, hay guerra. Y por eso, desde este humilde rincón de fe, hacemos un llamado. Que cese la violencia. Que callen las armas. Que se abran los brazos. Que se despierte la conciencia. Hoy no solo oramos por nuestras propias lágrimas. Hoy oramos por la paz mundial. En nombre de los santos testimonios. En nombre de cada alma que anhela la luz. Clamamos a los hombres, a los soldados que den un paso atrás, que no sostengan más armas, basta de muertes, no queremos enterrar más hijos, no más niños, vecinos, ancianos, conocidos, no más entierros. Por favor. No nos merecemos esto. Basta por favor. Hasta que cese la guerra de Ucrania y Rusia nos pronunciaremos todos los días, día tras día. Deténganse. Detened la guerra. Elegid la paz. Elegid el amor. Volved el rostro a Dios. Ahora sí, con el alma rendida y el espíritu dispuesto, nos sumergimos en el clamor del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? Así comienza el gemido del alma. Una pregunta tan antigua como la humanidad. Y aún tan actual como el dolor que llevamos dentro. ¿Cuántas veces has gritado en tu interior esta misma frase? ¿Cuántas veces te has sentido abandonado por el cielo? El autor de este salmo no es diferente a ti ni a mí. Él también caminó por la sombra. Él también lloró en silencio, esperando que Dios respondiera. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Palabras que no son blasfemia, sino verdad desnuda. ¿Cuánta sinceridad hay en el que se atreve a decirle a Dios? No te siento, ¿dónde estás? En este primer suspiro del Salmo, hay un eco que resuena en cada corazón quebrado. El anhelo de volver a ver la luz de su rostro. Y mientras ese eco aún vibra en lo más íntimo del alma, la súplica no se detiene, al contrario, se intensifica. Porque cuando el silencio de Dios parece prolongarse, el corazón humano empieza a quebrarse desde dentro. Y entonces, surge otra pregunta. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ya no es solo la ausencia de Dios lo que duele, es la batalla interna. El consejo que uno se da a sí mismo cuando no hay respuesta desde el cielo. Es esa voz que intenta calmarte, pero te miente. Es ese pensamiento que razona, pero te hunde más. Cuando el alma empieza a hablar consigo misma. Cuando uno intenta encontrar sentido al dolor sin la luz de Dios. Surge la tristeza que se instala como huésped eterno. Y no es una tristeza superficial. Es esa que pesa en el pecho al despertar. La que apaga los colores del día. La que convierte las canciones en ruido. Y la esperanza en un susurro débil. Y mientras tanto, el enemigo, externo o interno, se levanta. Porque cuando estás caído, parece que todo lo que está en tu contra se fortalece. Tu miedo se hace más fuerte. Tu ansiedad gana terreno. Tus pensamientos oscuros te gobiernan. Así lo vivió el salmista. Así lo vives tú. Así lo hemos vivido todos en algún momento. Pero el clamor no termina aquí. En medio del dolor, hay una chispa, una luz, una decisión que lo cambia todo. Porque aun cuando todo se oscurece, aun cuando Dios parece callar, hay un acto de fe que lo transforma todo. El clamor directo, audaz, desesperado, a lo alto. Y justo cuando parece que todo se ha derrumbado, cuando el silencio de Dios y el ruido del dolor se vuelven insoportables, el salmista hace algo impensado. No se rinde, no maldice, no se aparta, levanta la mirada,
y se atreve a pedir. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Es aquí donde el corazón cansado deja de hablar solo, y comienza a clamar al cielo con urgencia. Mira, Señor, respóndeme. Palabras que no nacen de la teología, sino del quebranto. No es un discurso aprendido. Es un grito del alma que ha tocado fondo. Alumbra mis ojos. Como quien ha vivido en sombras. Como quien ha llorado tanto que ya no distingue el día de la noche. Como quien siente que el próximo sueño será el último. Y no quiere dormirse sin antes ver un rayo de esperanza. Este versículo no es solo poesía. Es un acto de vida. El salmista está diciendo: estoy a punto de morir por dentro, pero si tú me miras, viviré. Porque hay miradas que sanan. Hay respuestas que resucitan. Hay luces que, aunque pequeñas, salvan del abismo. Y eso es lo que él implora. Y cuando el alma tiembla en su último aliento, cuando parece que la oscuridad ganará la batalla, el salmista no claudica. Desde esa rendija de fe que aún le queda, levanta una súplica más. No para él, sino para que el enemigo no cante victoria. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Porque no solo duele el abandono, no solo pesa el silencio de Dios, también golpea fuerte el orgullo herido, la vergüenza ante los que te ven caer. El salmista sabe que su derrota no es solo personal. Es una victoria anunciada para aquellos que se alegran con el dolor ajeno. Y entonces, con voz entrecortada, declara algo más profundo que una simple preocupación por su reputación. Él sabe que si cae, los impíos celebrarán. Y no por él, sino por el Dios al que representa. Es un clamor que dice: Señor, si me dejas caer, ellos creerán que tú no estuviste conmigo. ¿Qué peso tan sagrado lleva quien sufre por causa de su fe? ¿Qué responsabilidad la de aquellos que, aun en el lodo, siguen hablando de esperanza? Porque cuando un hijo de Dios tropieza, los enemigos del cielo levantan copas. Y por eso el salmista ruega: no permitas que ellos crean que vencieron. Pero justo ahí, cuando el clamor parece desvanecerse entre las sombras del fracaso, ocurre algo sagrado. La fe no se rinde. El alma, aún herida, aún llorando, recuerda quién es su Dios. Y de pronto, la súplica se transforma. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí ocurre el milagro. No un milagro externo. No una luz que cae del cielo. Ni una voz audible en el desierto. Sino el más poderoso de los milagros. El alma que decide confiar, incluso cuando no ve. Aquí está el secreto de los santos. El misterio de los que no se quiebran del todo. La misericordia de Dios como ancla. No una lógica fría, no una promesa reciente, sino esa antigua compasión que ha sostenido generaciones. El salmista declara, con fuerza en medio de su debilidad, que su confianza no depende de lo que siente, sino de a quien conoce. Porque cuando el alma recuerda quién es Dios, el corazón, aunque golpeado, se alegra. Y esa alegría no viene de la circunstancia, sino de la salvación que aún no ve, pero que espera. Pero justo ahí, cuando el alma parece vaciarse por completo, cuando el silencio de Dios pesa más que 1000 gritos, algo sutil, pero inmenso, se enciende en el espíritu. La fe, aún respira. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí ocurre lo inexplicable. No hay respuesta visible. No hay cambio exterior. No ha llegado el milagro. Pero el salmista da un giro. Un quiebre en la narrativa. Una sacudida al alma dormida. Confía. ¿En qué momento lo decide? ¿Después de ver la luz? ¿Después de recibir algo tangible? No. Confía antes del milagro. Confía cuando todo sigue oscuro. Cuando la voz de Dios aún no responde. Es aquí donde el espíritu se transforma. El hombre herido no se convierte en fuerte. Se convierte en creyente. Y eso lo cambia todo. Ya no pregunta ¿hasta cuándo? Ahora declara lo eterno. En tu misericordia he confiado. El corazón, aunque no lo parezca, ha elegido recordar. Recordar la fidelidad de Dios. Las veces que lo rescató del abismo. Los días en que su alma fue sostenida. Solo por su compasión. Y con esa memoria viva, nace algo más. Una promesa interior. Una alegría que brota. No desde la risa, sino desde la fe.
La fe brota en la oscuridad como una semilla en tierra árida. Y de esa confianza, sin lógica pero con alma, nace una canción. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Sí, has oído bien. El que antes gritaba ¿hasta cuándo? Ahora canta. El alma rota se transforma en instrumento. No porque todo haya mejorado, sino porque la fe ha vencido a la desesperación. Cantaré, dice, porque aunque aún no ha visto el sol, ya siente su calor. Porque aunque el dolor no se ha ido, la esperanza ha regresado. Y es que en medio del sufrimiento, no hay acto más poderoso que alabar a Dios por lo que hará, como si ya lo hubiera hecho. Este es el misterio del Salmo 13, el paso del gemido al canto, de la ausencia al recuerdo, de la lágrima a la promesa, y así, sin fuegos artificiales ni milagros visibles. El Salmo se cierra con una verdad poderosa, porque me ha hecho bien. No habla del presente, habla de la eternidad, de lo que Dios ya sembró en su historia, de lo que aún en el dolor permanece. ¿Y tú, te atreves a cantar? ¿Podrás levantar tu voz antes de que el milagro llegue? ¿Podrás decir me ha hecho bien, aunque la herida aún sangre? Ese es el desafío de la fe. Esa es la invitación del Salmo 13. Y desde los santos testimonios, volvemos a nuestro lugar favorito. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, donde empieza todo, donde empieza la vida, y te decimos, si es posible, porque Dios no está ausente, está esperando a que confíes. Y así termina el Salmo 13, no con una victoria visible, sino con una decisión invisible, no con una respuesta del cielo, sino con un corazón que elige confiar. Aunque el cielo parezca en silencio, la historia no cambió de inmediato, pero el alma sí, porque hay algo más fuerte que el miedo, y es la fe que canta incluso en la tormenta. A ti, que llegaste hasta aquí con el alma temblando, con preguntas que duelen, con oraciones que nadie ha respondido, te decimos esto: Dios te ha visto, Dios no te ha olvidado, y aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque te cueste creerlo, Él sigue escribiendo tu historia. El Salmo 13 nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, hay una voz dentro de nosotros que aún puede alabar, aún puede confiar, aún puede decir, Él me ha hecho bien. Y desde los santos testimonios, alzamos esta oración final contigo: que la fe no te falte, que el dolor no apague tu esperanza, y que, aún en la noche más oscura, tus labios no olviden cantar. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, vuelve aquí, vuelve a este salmo, vuelve a esta voz, porque aquí no hablamos de religión, aquí hablamos del alma, y el alma, cuando toca fondo, puede encontrar a Dios más cerca que nunca. Gracias por caminar con nosotros hasta el árbol al lado del río. Que la paz te abrace, que la fe te sostenga, y que el amor de Dios te despierte cada día.